Bueno, pues bienvenidos a todos a este estudio de Apocalipsis, un estudio entre semana muy interesante de estos temas. Es el libro que, como vamos a leer, Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Bienaventurado, feliz 3 veces aquel que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hoy ustedes que han venido a escuchar las palabras del Apocalipsis son 3 veces felices. El libro del Apocalipsis, que es un libro lleno de mensaje, lleno de símbolos, lleno de citas del Antiguo Testamento, es un libro que es muy importante estudiarlo, porque es el que cierra toda la revelación de Dios para el ser humano. O sea, aquí en este libro nosotros tenemos todo lo que Dios quiso que sepamos, del cielo, del infierno, del futuro, del pasado. Él dejó escrito todo lo que quería que dejáramos. Y el libro del Apocalipsis es muy importante porque, aparte de que es el que cierra, es importantísimo para poder formalizar lo que son las doctrinas. Una doctrina que no tiene base en el Apocalipsis es una doctrina que está coja, porque sobre todo el Apocalipsis nos habla de Cristo, sobre todo nos habla de Cristo, y todas las doctrinas que nosotros tenemos como cristianos están basadas en Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos felices de poder estudiar este libro que nos va a explicar muchas cosas. Y este mensaje a las 7 iglesias es un mensaje que durante 2000 años se ha transmitido de iglesia a iglesia. El número 7 representa la perfección de Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, o cuando lo recreó, o cuando ya lo puso todo en orden, utilizó 7 días, 6 días para crear y 1 día para descansar. Entonces el número 7 en la Biblia siempre es el número de la perfección. El mensaje a las 7 iglesias está representando que todas las iglesias de todos los tiempos y de todos los lugares se tienen que ver reflejadas en estas iglesias. Quizá haya alguna que tenga diferentes doctrinas y diferentes fallos de lo que tienen estas iglesias, pero el mensaje a las 7 iglesias es el último mensaje de Jesucristo a la iglesia, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque Él es lo que Él nos quiere decir a todos nosotros. Entonces, como dijimos, empezamos con la iglesia de Éfeso, una iglesia de las mejores, todas las virtudes que Jesús les pudo nombrar para una iglesia, se lo dijo a la iglesia de Éfeso. Trabajo, paciencia, que tienes una buena doctrina, que cuando te llega un pastor mira si realmente es de la doctrina sana, todo lo bueno. Pero había un pero, que habían dejado su primer amor. Habían dejado de estar enamorados de Jesús. Estaban enamorados de su iglesia, de lo que hacían, de su trabajo, pero no de Jesús. Jesús les dice: tenéis que arrepentiros y volver al primer amor. Si os acordáis, el Señor Jesús dice: vuélvete a tus primeras obras, porque para enamorarte hay unas obras primeras que hicimos, y las estuvimos estudiando en Primera de Pedro, la virtud y etcétera, etcétera, todo lo que estuvimos estudiando para volver a las primeras obras y al primer amor. La semana pasada vimos la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia donde 2000 cristianos perdieron la vida de forma pues muy dura. Estuvimos hablando de su pastor, estuvimos hablando de las tribulaciones que pasaron y que lo soportaron, y al final pues al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto fue la semana pasada. Y hoy
vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. La palabra Pérgamo significa bodas, casamiento. Es el significado en griego de la palabra Pérgamo. Es una iglesia que está casada, pero está casada con Cristo y con el mundo, como vamos a ver en este estudio del día de hoy. Dice así, Apocalipsis capítulo 2 y versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Recordamos que los ángeles que está numerando aquí el Señor Jesús, está hablando de los líderes, de los pastores que están conduciendo estas iglesias, los enviados. La palabra angelus significa enviado, como en el Antiguo Testamento también es enviado la palabra ángel. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y aquí Jesús ya se presenta como un juez que está juzgando. Cuando habla de la espada de doble filo, la espada de doble filo es el Evangelio o la palabra de Dios, que por un lado salva, pero por el otro lado condena. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que dentro de la palabra de salvación, dentro del Evangelio, está la salvación por un lado y la condenación para otro. Así a esta iglesia de Pérgamo, él ya se presenta como un juez que los está dirigiendo, que les está diciendo las cosas buenas, pero también vamos a hablar de las cosas malas que tenéis que quitar de en medio. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, es la segunda vez que le dice a las iglesias, no a los del mundo, se lo está diciendo a los cristianos. Por tanto, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. sí, yo lo voy a explicar ahora todo. Yo lo voy a explicar todo ahora, Isidro. Como iba diciendo, es la segunda vez que le dice a los cristianos, por tanto, arrepiéntete. La palabra arrepentimiento, metanoia, es un cambio completamente de conducta, de dirección. Uno va hacia una dirección y cuando se arrepiente da media vuelta y va en dirección contraria, pero no solo en dirección contraria, sino que esa dirección es la dirección de Cristo, la voluntad de Cristo. Porque si no, nos encontramos, por ejemplo, con los alcohólicos anónimos, todos los conocemos, ¿no? Alcohólicos anónimos, gente que era bebedora, que pertenecen a una sociedad y se dejan de beber, se arrepienten de su forma de actuar y dan media vuelta, pero no miran a Cristo, simplemente han cambiado su forma de actuar. Ahora no son
Alcohólicos Anónimos, pero el que era embustero sigue siendo un mentiroso, el que era un ladrón sigue siendo un ladrón, el que era un fornicario sigue siendo un fornicario, no es un hijo de Dios. Pero aquí a los cristianos se nos dice, cuando se nos dice arrepentirnos, significa, aparte de dar una vuelta entera en dirección contraria, es en dirección a la cruz, en dirección a Jesús. Vamos a hablar de eso ahora, del trono de Satanás y eso. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Veis? Aquí ya está hablando de que la espada la va a utilizar para juzgar, para pelear, para hacer una batalla, para separar el trigo de la paja, para separar la cizaña del trigo. Con una parte se predica para salvación y por otra para condenación. El que tiene oído, y todos tenemos oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Me lo he dejado? Sí, perdón. El que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. La palabra Pérgamo significa bodas, casamiento. La ciudad de Pérgamo, Jesús le llama como decía nuestro hermano Isidro, que significa el trono de Satanás. Jesús le llama el trono de Satanás. Es así como se le llama a Jesús directamente a la ciudad de Pérgamo. Vamos a entender por qué. Porque no solo eran idólatras, sino que muchas de las doctrinas que tenían los que practicaban las religiones en Pérgamo las introdujeron dentro de la iglesia. Las introdujeron dentro de la iglesia. Quizá alguna de esas doctrinas nos va a sonar un poco familiar, porque vamos a decir, pues yo quizá conozco alguna iglesia que hace esas cosas, o yo conozco alguna iglesia que practica esas cosas, porque ya entraron en la iglesia hace 2000 años. Vuelvo a repetir que el mensaje de Cristo a las iglesias está vigente a fecha de hoy. No es un mensaje antiguo, sino es un mensaje para esta iglesia, para todas. Pero como lo estamos estudiando aquí, es un mensaje para nosotros. Pérgamo es una importante ciudad del Asia Menor, capital del Asia Menor por los romanos y centro de la mayoría de los templos paganos. Es centro de casi todos los templos paganos, estaban en Pérgamo. Estaba lleno de falsos profetas y de falsos apóstoles. La biblioteca más grande de aquella época, casi se podía comparar con la de Alejandría, estaba en Pérgamo, con más de 250.000, y de ahí viene el nombre, pergaminos. ¿Sabéis lo que es un pergamino? Un pergamino es un rollo de papel que antes no habían libros, sino que los aguardaban así. Y el nombre le viene justamente de la biblioteca de Pérgamo. Una biblioteca era un pueblo que era muy culto, que estudiaba mucho, que leía mucho y que les interesaba mucho las filosofías griegas. En segunda de Timoteo, búscalo, capítulo 4 y versículo 13, Pablo habla de ellos y nos dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 4:13. Tú vas más rápido que yo. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Cuando le dice esto a Timoteo, está hablando de esos pergaminos que estaban en la iglesia de Pérgamo. Recordemos que Pablo fue el fundador de todas estas iglesias y que él les escribía cartas y estaba en contacto con ellas. Aunque este mensaje lo recibió concretamente el apóstol Juan
El Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, el último apóstol que vivió casi hasta los 100 años o más. Los demás ya habían fallecido cuando Juan escribió este mensaje del Apocalipsis. Se nos dice aquí, que hemos leído, donde dice: yo conozco tus obras, como nos decía Isidro, el hermano Isidro. Y hermanos, el Señor conoce todas nuestras obras. Y eso se lo dice a las 7 iglesias, porque Él conoce todas las obras de todo el mundo, pero sobre todo de sus hijos. Sobre todo conoce las obras de nosotros, que somos parte de su cuerpo. Sí que los demás le importan, sí que murió por toda la humanidad, siempre y cuando quieran creer en Él. Pero aquí se está centrando en nosotros. Él conoce cuándo nos levantamos, lo que pensamos, lo que hemos puesto, si hemos puesto a Dios primero o no lo hemos puesto. Todas las cosas que hemos hecho, buenas y malas, si nos hemos enfadado con la mujer o no nos hemos enfadado, o nos hemos comportado bien, o la mujer nos ha gritado, o lo que sea, cualquier cosa que hayamos hecho, el Señor lo conoce todo. Incluso lo secreto de nosotros mismos, lo que no sabe nadie más, solo nosotros, el Señor lo conoce. Muy importante, porque a todas las iglesias el mensaje es el mismo: yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Y aquí le está diciendo a la iglesia de Pérgamo en concreto, que está viviendo en un lugar que Jesús le llama el trono de Satanás. La ciudad de Pérgamo, una ciudad idólatra, una ciudad con muchos pecados, y que de allí surgieron tantas y tantas doctrinas malas, que Jesús le llama el trono de Satanás. Pero retienen mi nombre. Esto, hermanos, nos da la esperanza de saber que nosotros no dependemos de donde estamos ubicados y de nuestro entorno, sino que nuestra fe depende de Cristo, no depende del entorno. Esta iglesia estaba justamente colocada en el trono de Satanás, pero allí habían cristianos fieles. No todos habían caído, no todos caían en las falsas doctrinas, habían buenos cristianos. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y en aquella época, negar la fe, por eso habla: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y cuando habla de negar la fe, habla de muerte y de persecución. Mirad, la ciudad de Pérgamo fue capital, nombrada capital romana en Asia Menor. Entonces el César, una vez al año, iba a visitar esa ciudad, una ciudad muy importante para el Imperio Romano. ¿Qué hacía el César? Iba a visitar allí a aquella ciudad, y todos los súbditos del César se arrodillaban delante del César. El César es el Kyrios, el César es el Señor. Y entonces, entre todos los que habían, y cuando pasaba el César caminando, había un siervo que no se quiso arrodillar. Y este era Antipas, que era un judío que era un siervo, era un esclavo, concretamente. Y dice que el César se queda mirando y le dice al de la guardia: ven, que aquel hombre no sabe que yo soy el César, que yo soy el Kyrios, que no se arrodilla. Y entonces dice la historia que fueron los romanos, los centuriones romanos, y le dijeron: Antipas, ¿que no sabes que él es el César? ¿No sabes que él es el César y que tiene poder para quitarte la vida? ¿No ves que estás yendo en contra de todos? Y entonces Antipas dijo una frase que es: si el mundo está contra Antipas, Antipas está contra el mundo. Lo cogieron y lo quemaron vivo en aceite hirviendo. Ese fue Antipas.
No, eso pasó en Esmirna. El de Esmirna fue otro, que lo quemaron en una hoguera, no se quemó y lo tuvieron que acuchillar porque era un milagro que estaba ocurriendo, pero con Antipas murió hervido en aceite. Esa fue la muerte de Antipas. Pero la frase que quedó sobre todos los cristianos de Esmirna es: si el mundo está contra Antipas, Antipas está contra el mundo. Y esto es un aprendizaje para nosotros, porque nosotros no estamos a favor del mundo, nosotros estamos a favor de Dios. Vamos a ver cómo esta iglesia de Pérgamo se había casado con el mundo y cómo estaba a favor de Dios y a favor del mundo. Y dijo Jesús que un hombre no puede tener dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. O sea que nosotros somos hijos de un solo Señor, y nuestro Señor se llama Jesucristo. Ahí viene lo de Antipas y lo del trono de Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Vamos a hacer un pequeño... Esto es importante de saber los templos que habían en Esmirna, en Pérgamo. Es importante saberlo, porque de ahí van a salir esas falsas doctrinas que se van a meter en la iglesia. Primero, ellos tienen un templo a Zeus. Zeus es el dios de dioses de los griegos. Es el culto a la idolatría. Si nosotros vemos a nuestros primos hermanos que se separaron de la sana doctrina, ellos están haciendo un culto a la idolatría. ¿Cuándo? Cuando se arrodillan debajo de los santos, de las vírgenes. Estamos hablando de la Iglesia Católica, donde este culto a Zeus entró dentro de la Iglesia y se quedó en esa rama de la Iglesia Católica. Y ahí se introdujeron todas esas herejías que pertenecían al culto de Zeus. Vemos como todo tiene un origen. Las cosas no pasan por casualidad, todo tiene un origen. Acordaros, sobre todo los médicos saben que Asclepio o Escolapio es el dios de la medicina. Esculapio, muy bien. Y el signo de la medicina es una culebra enrollada. Pues bueno, ellos tenían un templo a Esculapio, el culto a la sanidad del cuerpo por la superstición, hechicerías y brujerías. Hoy lo podíamos decir que algunas iglesias se centran mucho en la sanidad física del cuerpo, utilizando agua bendita, que no es bendita, aceite de Jerusalén y óleos que ha bendecido algún profeta, apóstol o lo que sea, y que a través de eso creemos que Dios puede sanar a una persona. Todo eso viene de aquí. Mira el ejemplo que hacían en este culto que hacían los de Pérgamo. Cuando uno estaba enfermo se iba a este templo a dormir entre las culebras para sanarse. De ahí viene que las culebras es el símbolo de la medicina. Otra de las cosas que tenía Pérgamo era el culto a la Atenea, a la diosa griega de las artes, la cultura y el pensamiento. De ahí viene el culto a la creatividad humana. ¿Cuántos no hacen iglesias, han puesto cultos al hombre en vez de a Dios? Es que este pastor tiene tanta unción, y nos perdemos de vista al creador de la palabra, al que nos tiene que dar el mensaje, que es Cristo, el Espíritu Santo, y no la persona que está delante. De ahí vienen esas frases, de ahí vienen esos pensamientos, el culto a la creatividad humana, como que el hombre tiene un poder en la forma de hablar, en la forma de actuar, en la forma de hacer las cosas. Y por eso se creó este culto a la diosa Atenea. Uno de los cultos más
aberrantes que tenía Pérgamo era a Dionisio o Baco, era el dios de la embriaguez, culto a las borracheras y perder el control. Y esto no es risa, En muchas iglesias que no están muy lejos de aquí, vemos gente que pierde el control en la iglesia. Y nosotros no tenemos que perder el control, porque el fruto del Espíritu es el dominio propio. Nunca el Espíritu Santo va a tomar a una persona y le va a hacer que pierda el control. Eso no viene del Señor. El Espíritu Santo es un espíritu de orden, y el fruto del Espíritu, aparte del gozo, la paz, la bondad, la benignidad, el amor, es la templanza, que es el dominio propio. En estos cultos se perdía el control, bebían excesivamente, y las personas, pues unos caían por el suelo, otros vomitaban, otros hacían muchas cosas en medio de los cultos, perdiendo el control de sus actitudes. Os he dicho que esto entró en nuestras iglesias ya hace 2000 años, y el Señor quiere erradicarlo, porque el Señor quiere que nos arrepintamos y que volvamos a las sendas antiguas. Dionisio fue inspirador de la locura ritual y el éxtasis. De aquí surgió el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Es aquella cosa que uno cree que tiene un encuentro con Dios. O sea, nosotros tenemos que sentir a Dios de una forma, que tengo que tener un encuentro con Dios, sin tener en cuenta las Escrituras. Y nuestro encuentro con Dios siempre viene dado por las Escrituras, siempre viene por las Escrituras. El Espíritu Santo actúa a través de las Escrituras. ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil. Vamos a recordar unos cuantos versículos. Porque la fe viene por... y el oír entonces las Escrituras. Nuestra fe no viene por un encuentro gnóstico o místico con Dios, sino a través de escuchar la palabra de Dios. Donde en la palabra de Dios aprendemos de Jesús, que murió, que resucitó, donde la palabra de Dios somos redarguidos de pecado, donde la palabra de Dios nos muestra la voluntad buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Pero esto también entró en las iglesias, estos encuentros místicos en que uno pierde o está en trance y se cree que teniendo un contacto con la parte superior de Dios, pues ahí llega a lo máximo. Y sin embargo la Escritura nunca nos habla de eso. Eso viene de estos cultos al dios Baco y al dios Dionisio, culto a las borracheras y a perder el control. Y por último, ellos tenían y empezaron a hacer el culto a César, o sea, culto a las autoridades, donde las autoridades pues reciben, como si dijéramos, un culto por las personas que están ahí. Podríamos decir, como hoy en día, por ejemplo, el presidente del gobierno y alguna iglesia, porque va el presidente del gobierno, o porque esa iglesia va el presidente de la comunidad, o va el alcalde, o lo que sea, puede cambiar las doctrinas porque vienen esas personas a visitar. Y esto es lo que hizo la iglesia de Pérgamo. Se casó, ¿con quién? Con las autoridades del César, y las introdujeron dentro de la iglesia. Se vendieron a cambio de dinero. A cambio de dinero. Les daban dinero y ellos se vendieron. Vendieron el evangelio a cambio de dinero. Conclusión, en un versículo hemos visto que aparece 2 veces el trono de Satanás. Amén. Pérgamo, casamiento. Pero la palabra casamiento nos lleva al ecumenismo, a la reunión de todas las religiones juntas. Esto lo estaban practicando en Pérgamo. Les daba lo mismo que fueran musulmanes, que fueran cristianos, que fueran griegos. Les daba lo mismo que fueran hechiceros. Mientras ellos creyeran en un Dios,
se podían reunir todos juntos. Esto es el ecumenismo, y esto nació en Pérgamo. Por eso no es en vano que Jesús le llama el trono de Satanás. Vemos cuántas cosas nacieron en Pérgamo, no en otras ciudades. Por eso el trono de Satanás, por la cantidad de cosas que nacieron y que se metieron en la iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Vamos a leer en Números, capítulo 25 y versículo del 1 al 9. Porque esto es importante que sepamos, a los que estudiamos la Biblia, y cuando se nos dice la doctrina de Balaam, ¿qué es la doctrina de Balaam? ¿Qué doctrina es esta? Y esto viene del Antiguo Testamento. Y cuando se nos habla de Balac y de Balaam, quién era Balac y quién era Balaam. Y esto lo tenemos que saber. Vamos a leerlo aquí, en Números, capítulo 25, del 1 al 9. Yo creo que muchos lo habéis leído muchas veces, esta historia. Incluso es el trozo donde una asna le habla a un profeta. Le habla a Balaam, al profeta. O sea que es bien conocido. Pero vamos a entender bien lo que hizo este profeta, y entenderemos cuál es la doctrina de Balaam. 25 del 1 al 9. Hemos dicho, ¿no? Sí. Moraba en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de los dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación y de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alcanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y en ese momento cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24.000 hombres. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo es que murieron tantas personas? ¿Cómo es que Dios hizo una mortandad tan grande en tan poco tiempo? ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Balac era un rey, era el rey de Moab, era descendiente de Lot. ¿Os acordáis de Lot? El que salió de Sodoma y Gomorra, y tuvo dos hijos. Tuvo dos hijos con sus hijas, y de uno de ellos es el rey de Moab, es Balac. Y Balac resulta que supo que venía Moisés con todo el pueblo hacia la tierra, y como tuvo miedo porque sabía que Dios estaba con él, le dijo a Balaam. Balaam era un profeta madianita, moraba en el desierto, era descendiente de Abraham, no era israelita, pero era un profeta que profetizaba las cosas de Dios. Y le dice el rey: mira, yo te daré dinero y tú vas a maldecir a este pueblo. Y Balaam dice: uy, qué bien, pues sí, dame el dinero. Y cuando se va a maldecir, no puede maldecirlo. Así ocurrió hasta 4 veces. En esa fue cuando le salió la burra al encuentro de Balaam.
Entonces Balaam dice, no puedo maldecir al pueblo, no, el Señor, el Espíritu no me lo permite. Dice, pero yo tengo el secreto para destruirlos. Y el rey le dijo, ¿cuál es? Dice, que se acuesten con tus mujeres, que se mezclen sexualmente con las hijas de Balaam, de Balac, con las hijas de los moabitas. Y entonces ahí nos ha explicado cómo uno de ellos llevó a una de las mujeres a su casa, entre todas las que habían ahí, y cómo Finés fue el que acabó con la maldición cuando los mató. ¿Qué es lo que estaba? ¿Cuál es la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam es hacer pecar al hombre mezclándolo con el mundo. Cuando se utiliza la palabra de Dios para mezclarse con el mundo, para pecar, eso es la doctrina de Balaam, y a cambio reciben dinero. Imaginémonos, por ejemplo, y hemos hablado antes de la Iglesia Católica, pues imaginémonos las indulgencias católicas, que ellos decían que a través de cobrar un dinero uno podía salir del purgatorio, que no existe, pero bueno, ellos pusieron el purgatorio y cobrando dinero los podían sacar. Eso es así. Amén. Pero es que esto en las iglesias también pasa. ¿Cuántas veces personas que viven en pecado, los pastores no les dicen nada? ¿Por qué? Porque estas personas son los que pagan el alquiler, o son las personas que más ofrendan en la iglesia, o son personas que tienen un poco de autoridad en la iglesia, y entonces los pastores se venden por dinero. Esa es la maldición de Balaam, esa es la doctrina de Balaam. Eso fue lo que hizo la iglesia de Pérgamo, se vendieron por dinero. Es que el hermano ha fornicado con la del grupo de alabanza. Sí, pero es que el hermano piensa que es el que paga el alquiler de toda la iglesia, ¿sabes? ¿Cómo vamos a castigarlo? ¿Cómo vamos a reprenderlo? Es que, claro, esta es la doctrina de Balaam. En Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 8, nos explica en pocas palabras lo que yo les acabo de explicar ahora de lo que es la doctrina de Balaam. Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 8, he dicho, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Aquí está hablando de esos 23.000 que murieron. Mirar, de todos los pecados, hermanos, que se puedan cometer, la Biblia hay dos que dice que tenemos que huir. Uno es la idolatría y otro es la fornicación. Ahí donde estás, en Primera de Corintios pone el versículo 14. Por tanto, amados míos, mira lo que dice, huid de la fornicación, de la idolatría, perdón, en este caso de la idolatría, pero también está el versículo, huid de la fornicación, y huid de la idolatría. Entonces sabemos que la doctrina de Balaam es recibir bienes a cambio de hacer las cosas mal hechas. Y esto recae sobre todo sobre los pastores, que son los responsables de la iglesia. Porque si un pastor se vende por dinero, esa congregación va por mal camino. Entonces, de ahí que el Señor le dijo, tengo unas pocas cosas contra ti, que a los que retienen la doctrina de Balaam. Pero luego dice que también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Esto hablamos la semana pasada. La doctrina de los nicolaitas es una doctrina muy sencilla. Nicolás
era un diácono, Hechos capítulo 6 y versículo 5. Era un gentil convertido al judaísmo. Esto lo explica Ireneo del siglo I. Escribió su origen sobre Nicolás y sobre la doctrina de los nicolaitas. ¿Esta doctrina en qué se basa? Se basa en el abuso de la gracia. Es que Dios es amor, es que Él nos perdona todos los pecados. Y cuando te llega la tentación, tú dices, bueno, es que Dios es amor. Pues si he caído, ya me perdonará. Y entonces hay un relajamiento con el pecado, que es lo que Dios no quiere. ¿Qué convivencia hay las tinieblas con la luz? ¿Qué convivencia hay el agua dulce con el agua salada? No hay ninguna convivencia, no pueden mezclarse, no pueden salir de un mismo lugar estas dos cosas. Entonces, cuando hay un relajamiento con el pecado, ¿cómo? Excusando que Dios, con su infinita gracia y su amor, pues bueno, nos permite pecar. Eso es lo que decían los nicolaitas. Es una parte pues aberrante, porque esto no pertenece a la Iglesia. Y esto había entrado también y estaba funcionando en Pérgamo. Las cosas que Dios tiene contra él es mezclarse con las religiones diabólicas que habían en Pérgamo. Comer de cosas sacrificadas a los ídolos. La Biblia, ustedes saben que Moisés escribió más de 600 leyes de conducta para el pueblo de Israel, morales, físicas y rituales. Dentro de las leyes físicas que escribió Moisés, era de que los israelitas no podían comer cosas sacrificadas a los ídolos, ni tampoco cerdo, ni muchas cosas, pero básicamente se nos habla de esto. Ni morcilla sacrificada a los ídolos y sangre, sí. Pero cuando empezó la Iglesia, y tenemos que entender que la Iglesia nació en Judea, nació en Jerusalén, nació en Israel, los apóstoles eran judíos, nuestro Jesús es judío, no es un gentil, es judío. Y los apóstoles son judíos, eran judíos. Y la Iglesia era judía. Y cuando el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, de ahí que en aquella época, cuando recibían el don del Espíritu Santo, tenían manifestaciones visibles, porque los judíos no entendían que el Espíritu Santo estuviera también con los gentiles. Ellos se creían que solo era ellos, que Jesús había venido a salvar ¿a quién? A los judíos, que Jesús había venido a salvar a los judíos, a los hebreos, no a todo el mundo. Entonces fue cuando se empezaron a dar cuenta, uy, es que los gentiles también reciben el don del Espíritu Santo, o sea, también son salvados por la fe en Jesucristo. Y entonces muchos de los judíos, que eran muy rectos y que tenían mucho celo, pues decían, bueno, nosotros nos circuncidamos, pues los gentiles también necesitan circuncidarse, o nosotros guardamos las lunas, ellos también tienen que guardar las lunas, o nosotros no comemos cerdo, ellos también tienen que comer cerdo. Eso se explicó en Gálatas. Todo el libro de Gálatas narra de eso, del conflicto de la primera iglesia entre los judíos y los gentiles por las leyes rituales, por las leyes ceremoniales, por las leyes del Antiguo Testamento. No las leyes morales, Las leyes morales están vigentes desde aquí hasta la eternidad. Eso pertenece a Dios y eso no cambia. La moralidad no la podemos dejar aparte. Pero las leyes rituales. Entonces los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, hicieron un concilio donde dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta fue preciosa. Dice los apóstoles, ¿le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no ponerle más cargas a los gentiles?
O sea, los gentiles no tienen ni que circuncidarse, ni tienen que guardar el sábado, ni tienen que guardar la luna nueva, ni tienen que guardar todas estas fiestas que pertenecen a Israel, porque no les pertenece a ellos. Ahora, si algo vamos a aconsejarles, es que no coman al ofrecido a los ídolos, que no coman ahogado ni sangre. Esos fueron los 3 consejos que dieron los apóstoles. Mira cómo empieza, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que hagamos esto con los gentiles. Por eso, este nuevo movimiento mesiánico en que un cubano, un peruano, un español se disfraza de israelita y dice yo ya soy judío porque se pone una ropa encima o se deja la barba crecer, pues esto simplemente son payasos, ¿me entiendes?, que quieren judaizar en algo que la Biblia ya lo tiene radicado. Nosotros no tenemos nada que hacer, lo hizo todo Cristo. El sábado lo cumplió Cristo, Él es nuestro reposo. Para nosotros todos los días son santos, no solo el sábado. Él ya lo cumplió nuestro reposo, Él es nuestro reposo. Y así en todas las cosas. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, llega la fiesta de los pueblos. Yo no sé en vuestros países cómo es, pero aquí ocurre esto. Llega la fiesta de los pueblos. Y en la fiesta de los pueblos matan un toro que lo han paseado, o matan una vaquilla, o matan lo que sea. Lo santifica el cura del pueblo, ahí es donde está el pecado, y luego lo dan a comer a todos, porque es en razón al santo Benito, que es el patrón de la ciudad. A la cinta, lo mismo. Pero escúchame una cosa, hoy en día las religiones se van ampliando, se van mezclando cada vez, nosotros somos más cosmopolitas y resulta que los árabes hacen la fiesta del Cordero. ¿Y cuántos no tenemos amigos árabes que nos pueden invitar? Es que hacemos la fiesta del Cordero, estás invitado a la fiesta nuestra. Bueno, pues no es una malo ir a una fiesta, ¿no? Lo que pasa es que ese Cordero que ha sido muerto ha sido ofrecido a los demonios, ha sido ofrecido a Alá. Alá no es nuestro Dios, Alá es un demonio, donde ellos se arrodillan ante Alá. Nuestro Dios se llama Jehová, se llama Yahweh, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó en la cruz. Ese es nuestro Dios, tal como nos dice 1 y 2 de Pedro. Nuestro Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alá no es Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un demonio, ni siquiera es un Dios, porque Dios solo hay uno y se llama Jehová. Entonces, claro, nos llega ese momento de confusión. Es que mi vecina, que tanto me quiere, me está invitando a la fiesta del Cordero. ¿Qué es lo que tengo que hacer en estos momentos? Por lo que está diciendo aquí la Biblia, huir de la idolatría, no comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Nosotros eso sí que no lo podemos comer. ¿Por qué? Porque detrás de los ídolos, ¿sabes lo que hay? Demonios. ¿Verdad que es bonita la Virgen de la cinta en Tortosa, con aquella carita y con aquella cinta? Si espiritualmente los que la ven vieran lo que ven, ahí hay un demonio grandísimo que lo que está haciendo es hacer una influencia contra todos sus súbditos. Y así pasa con la Virgen del Pilar, y así pasa con la Virgen de la Misericordia, y así pasa con todos los santos y todo lo que hay, que detrás hay un demonio. Por eso, cuidado, porque los cristianos no podemos, como si dijéramos, no podemos, no podemos ser poseídos por demonios. Nosotros no podemos ser poseídos por demonios porque tenemos al Espíritu Santo, pero si nosotros abrimos ciertas puertas, podemos ser influenciados y demonizados, que es diferente, es otra cosa. Cuando uno mira pornografía, está abriendo una puerta al diablo para que los demonios influencien en esa área al cristiano.
Cuando un cristiano come cosas ofrecidas a los demonios, está abriendo una puerta para que ciertas cosas le afecten al cristiano y luego le obliguen a hacer ciertas cosas. No poseídos, demonizados, que es diferente. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es un espíritu de libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y aquí está el Espíritu Santo. Entonces, estos de Pérgamo se mezclaron con las religiones diabólicas, y comían cosas sacrificadas a los ídolos, introduciendo muchas herejías surgidas del mismo trono de Satanás, como hemos dicho. Centrar todo en la economía o en la prosperidad física. ¿No han escuchado ustedes? Ven a Cristo que todo te va a ir bien. Ven a Cristo que sanará tus dolencias. Ven a Cristo que tendrás buena economía. Si tú estás enfermo es porque estás en pecado. Si tú eres pobre es porque tu fe no es buena. Si tu vida no tienes trabajo y no te va bien es porque tú no has pactado con Dios. No vas bien. Sin embargo, el Evangelio es todo lo contrario. Nosotros vivimos por fe. Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan nuestro de cada día. No prospéranos, sino danos el pan nuestro de cada día. Y para los que leen y estudian los proverbios, el proverbio preferido es: Señor, no me des mucho, no vaya a ser que me envanezca y te niegue. Tampoco me des poco, no vaya a ser que me falte. Y claro, si en mi casa falta la comida, algo tengo que hacer y vaya a robar. Dame lo justo, dame lo exacto, dame lo que necesito. Eso es un proverbio que lo dice así. Sanidad del cuerpo sobre el alma. ¿Cuántas iglesias imponen la sanidad del cuerpo sobre el alma? Qué triste. Hoy he visto un mensaje de un pastor que quiero mucho, en que va a venir un evangelista. Su mensaje: domingo de milagros, prodigios, sanidades, interponiendo lo físico a lo espiritual, cuando lo importante que quiere Dios es sanar nuestra alma. A ver, Isidro, dijo Jesús, ¿para qué tener todo el cuerpo entero si vas a ir al infierno? Pues si tienes un pecado, arráncate una pierna y entrarás cojo, pero entrarás, o Dani, o Madeline, o Conchita, o cualquiera de nosotros. Si tienes un pecado, arráncatelo. A Jesús no le interesa tanto nuestro físico como salvar nuestra alma, porque nuestro espíritu es eterno. Ahí es lo importante. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Esto es un envoltorio, lo importante está dentro. Y así es como lo ve la Biblia, así es como lo ve Jesús, así es como se enseñó durante 2000 años y se tiene que enseñar. Cuando uno empieza a interponer lo físico sobre lo espiritual, va por mal camino. Mirar, ¿sabéis cuál es el milagro más grande que hizo Jesús en los 3 años de ministerio? Resucitar a Lázaro, 4 días muerto. Ese fue el milagro más grande. Este domingo hablaremos de las consecuencias de ese milagro. ¿Sabéis cuáles fueron las consecuencias? Los judíos decidieron matarle. No se convirtieron. Un milagro no va a convertir a nadie. Un milagro va a tocar tus emociones, pero no va a convertir a nadie. ¡Ay! ¡Mírale! ¡Caminó! ¡Ay! 3 días. Al 4.º día ya ni te acuerdas ni que caminó, ni si caminó, nada. Eso no va a cambiar tu vida. Lo que va a cambiar es la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Lo que cambia nuestras conductas es la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, no ver milagros. Que los milagros suceden, ocurren, claro que sí, para la gloria de Dios, no del hombre.
Y sobre todas las cosas estamos estudiando nosotros en nuestra casa ahora los dones espirituales y como el Señor dice, anhelad los dones, pedir los dones, son necesarios para la iglesia los dones, pero no a través de una persona, sino el Espíritu Santo, como Él quiere y de la forma que quiere. Así es. Pero cuando los hombres centran los dones a través de una persona, y va a venir el domingo de milagros, domingo de prodigios, domingo de sanidades. Bueno, aquí domingo de gloria, sí. Bueno, aquí resulta que estamos mandándole al Espíritu Santo que tú tienes que hacer las cosas como nosotros decimos, en el tiempo en que nosotros lo decimos. Y entonces, 1 Corintios 12, 13 y 14, lo tiramos a la basura. El Espíritu hace como Él quiere. No. Tú tienes que ser, estas sanidades tienen que ser este domingo a las 7 de la tarde a través de esta persona. Espíritu Santo, nosotros lo decimos así y así tiene que ser y así ponemos nuestra fe. Todas estas cosas son cosas que vienen de Pérgamo. Todo eso se introdujo en la iglesia de Pérgamo y mirar cómo ha perdurado por los siglos hasta nuestros tiempos. ¿Entendéis por qué se le dice el trono de Satanás? Porque todo eso entró en la iglesia y ha entrado en la iglesia. He dicho que de lo que íbamos a hablar esta tarde podemos conocer a muchas iglesias que decimos, esto lo hacen allí o lo hacen allá, o incluso lo podemos hacer nosotros algo más, pues, algo mal, pues que el Señor nos ilumine y el Espíritu Santo nos redarguya de pecado y nos volvamos atrás. Vuelvo a repetir que los mensajes a las iglesias están vigentes hoy en día, muy vigentes, y tenemos que estar muy atentos. Otra de las cosas que hicieron en Pérgamo es el bienestar físico sobre el bienestar espiritual. Todo lo contrario que pasó en Esmirna, donde dicen que tú eres pobre, sin embargo eres rico. Lo vimos la semana pasada. Era una iglesia de pobrecitos. Todos eran trabajadores, todos eran esclavos. Pocos ricos habían ahí. Sin embargo, Jesús le dice, no, vosotros no sois pobres, vosotros sois ricos, porque vosotros estáis llevando el Evangelio como tiene que ver. A la iglesia de Esmirna, que significa la mirra, cuando es machacada, cuando es prensada y sale ese olor grato, así los cristianos cuando son prensados, cuando son torturados por el Evangelio, sale olor grato para el Señor. No es que a Dios le guste la tortura, ni le guste nuestro sufrimiento, pero va dentro del Evangelio. Jesús dijo, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con vosotros? ¿Qué no harán con vosotros? Si a Jesús lo persiguieron, lo maldijeron, lo crucificaron, pues es normal que a nosotros no nos quieran ver. Es normal que a nosotros no estén a gusto con nuestra presencia. Es normal que nos digan, es que tú ya no eres el mismo, Tellita, tú ya no eres desde que vas a la iglesia no eres la misma, ya no me lo pasa tan bien contigo. Antes bailábamos, pero ahora ya no, todo eso no, normal, porque somos cristianos. Lo malo es que no pasara eso, pero si pasa, es bueno. Pero la iglesia de Pérgamo no pasaba. Decían y preferían que las cosas físicas fueran primero que las cosas espirituales. Adivinación en vez de profecía. ¿Cuánto se está abusando de la profecía hoy en día? ¿Cuánto se está abusando en las iglesias de la profecía? Pastores que se creen con la autoridad de decir con quién se tiene que casar una persona y con quién no, cuando esa autoridad solo es de Cristo. Si dos personas cristianas que están perfectamente en la ley y en la fe de Cristo se quieren casar, no hay nadie que se lo pueda negar. No es que yo tengo una profecía, soy un profeta y esta persona no se puede casar con aquella. Todo eso no viene de Cristo. Eso no viene del Señor. La profecía en el Nuevo Testamento es exhortar, edificar, es hablar la palabra de Dios para edificación, para exhortación, para consejo. Relajamiento de las conciencias cristianas.
cauterizarlas para continuar pecando. Dios es amor. Y no salgamos de ahí. Dios es amor. Es verdad, ¿no? Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Dios es amor. No hablemos de la justicia. No hablemos del celo de Dios. No hablemos de la ira de Dios. No hablemos de los otros atributos de Dios que están a la misma altura que el amor. No es que el amor sea más, no. Es que la justicia, el celo, la ira, el enojo de Dios está a la misma altura. Porque Dios es un Dios divino y sus atributos son divinos. Y Pablo dijo, yo he venido para enseñaros todo el consejo de Dios, no solo el amor, todo. Hasta lo que no nos gusta, todo. La sumatoria de todo. La introducción del gnosticismo basado en la espiritualidad en contra de la carne. Necesitas una experiencia mística para la salvación. Esto entró en Pérgamo. Necesitamos una experiencia. No, es que, a ver. Vamos a ver, Efesios capítulo 1 y versículo 13. Este versículo lo vamos a borrar de nuestras Biblias. Vamos, que ya no existe, vamos a borrarlo, no existe. En él también vosotros, los que estáis aquí escuchando, habiendo, ¿qué? Oído. ¿Qué habéis oído? La palabra de verdad. ¿El qué? El evangelio. ¿Qué habéis oído? El evangelio de vuestra salvación. Jesús ha muerto por tus pecados. Tú tienes la posibilidad de estar justo delante de Dios. Eso es el evangelio. Así de sencillo. ¿Qué más? Y habiendo creído en él, o sea, yo he creído que eso que hizo Jesús es para mí. Yo lo he creído, ¿tú lo has creído? José, Tellita, Nelly, todos, ¿verdad que sí? Lo hemos creído. Hemos creído que lo que hizo Jesús en la cruz es para nosotros. En ese momento, dice, fuisteis Sellados con... el Espíritu Santo de la promesa. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Es recibir al Espíritu Santo cuando creemos. Ahora, hay una confusión entre el bautismo y ser llenos del Espíritu, donde en todas las epístolas se nos dice, sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu, sed llenos de Dios. Tenéis que ser llenos de Dios, no bautizados, porque ya hemos sido bautizados. Pero claro, ahora surgieron nuevos movimientos donde dice, según esta norma mística, es que no es suficiente con que tú te hayas creído y hayas oído. No. Tú necesitas ahora el bautismo del Espíritu Santo. Tú necesitas obligatoriamente que hablar en lenguas. Lo necesitas. Cuando la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 13, 12, 13 y 14, nos dice que el Espíritu da los dones a cada uno como Él quiere. No todos tienen que hablar en lenguas, no está obligado, no es una parte. Uno lo tiene, gloria a Dios en las alturas, no todos tienen que tener ese don, no es obligado. Pero entró el misticismo en la iglesia, confundiendo el ser lleno del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. Esto es una cosa que tenemos que hablar con profundidad y tenemos que empezar a tratarlo bien para quitar la confusión, mucha confusión que hay en la iglesia. Mirad lo que dice Primera de Corintios, búscalo, capítulo 12, y vamos a leer los últimos 3 o 4 versículos. El 28, vamos a poner el 28. Dice que está comparando el apóstol Pablo a nosotros con el cuerpo de Cristo. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia. ¿A quién puso primero? Apóstoles. Ahí ya te está diciendo, ¿cómo hoy en día pueden haber apóstoles? Si Jesús ya puso apóstoles lo primero cuando hizo la iglesia. Allá hizo lo primero, fueron los apóstoles. Después, ¿qué puso?
profetas. ¿Por qué? Porque la Biblia no estaba escrita, la palabra de Dios no estaba cerrada, no estaba todavía. La iglesia tenía que ser dirigida por el Espíritu Santo a través de profetas. Efesios lo dice claramente, el fundamento de los apóstoles y los profetas, el fundamento de la iglesia. Seguimos. Lo tercero, maestros para enseñar la palabra de Dios. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora hace unas preguntas el apóstol Pablo que todos podemos contestar. Tellita, ¿somos todos apóstoles? No, ¿verdad que no? No, lo dice aquí, ¿son todos apóstoles? No, vale. Mamá, ¿son todos profetas? No, todos no son profetas. Hay unos cuantos que fueron profetas, vale. José, ¿son todos maestros? No son todos maestros. Nelly, ¿hacen todos milagros? No hacen todos milagros. Isidro, ¿tienen todos dones de sanidad? No todos tienen dones de sanidad. Y Madeline, ¿hablan todos lenguas? No. Está clarísimo. La Biblia es clarísima. Pero el gnosticismo entró en la iglesia. Estas doctrinas de demonios que estaban en la iglesia de Pérgamo fueron entrando en la iglesia y obligaron a la cristiandad a que todos tenían que hablar en lengua, sí o sí, necesitaban una experiencia necesaria. No es suficiente la fe para la salvación. Necesitas una comunión extracorporal con Dios. O sea, la persona que tú la ves que está temblando porque en teoría Dios la está tomando, o la persona que está teniendo unas convulsiones, o la persona que tú crees que te está teniendo una comunión extrasensorial con Dios, esa persona tiene más espiritualidad que tú. Sin embargo, la Biblia no lo dice eso. Nosotros somos salvos por fe. La fe es igual para todos. Eso entró en la iglesia. No es suficiente el sacrificio de Cristo para la salvación, cuando con total libertinaje se habla de perder la salvación. No es suficiente el sacrificio de Cristo. A ese sacrificio tú le puedes añadir, pues yo me portaré bien. Y como me portaré bien, pues la salvación, pues no es solo lo que hizo Cristo. Cristo más que yo me voy a portar bien. Esto es el gnosticismo. Esto es lo que entró a las iglesias. Esto entró en Pérgamo. Y por último, introducir la fornicación en la iglesia, que significa prostituir la iglesia para aumentar la congregación de forma sensual y sexual. Esto no es una cosa así a la ligera que estoy diciendo, pero yo conozco muchas iglesias donde las hermanitas no se les ve más porque uno no quiere mirar, pero a veces la ropa que llevan, dicen, no sé si van a la iglesia o van a una sala de baile, o la ropa que llevan, no sé si realmente es para adorar a Dios o porque están buscando un ligue dentro de la iglesia. Minifaldas que ya son tan minis que no hay más allá, más arriba ya no pueden estar, o escotes donde enseñan lo que no tienen que enseñar. Una mujer puede ir muy hermosa vestida decorosamente. No es la talla que te pongas de largo o de corto, es que tú te mires al espejo y te digas, yo estoy hermosa y no provoco a nadie. Ya está, así es sencillo. Pero hay iglesias donde esto entró, donde los pastores lo permiten. ¿Por qué? Porque allí donde está esa sensualidad, ¿qué es lo que viene? Hombres con dinero a buscar esa sensualidad. Esa sensualidad que deja buenos diezmos y buenas ofrendas. Iglesias llenas de gente no convertida, ¿me entiendes? Pero iglesias con mucho poder adquisitivo. Todo eso vino en Pérgamo. Todo eso se introdujo en las iglesias.
He dicho que el mensaje de hoy nos podía parecer un poco como que lo hemos visto por algún lado. Y esto apareció hace 2000 años. Jesús le llamó el trono de Satanás. Arrepiéntete. Cambia de manera de pensar. Si has caído en estos pecados, cambia la manera de pensar. Nuestro Dios sí que es un Dios de amor, pero su espada es de doble filo. Por un lado, la justicia de Dios nos muestra el pecado y por otro lado nos muestra la salvación. Ahora ya ha mostrado el pecado. La palabra que viene siguiente es arrepiéntete. Arrepiéntete, cambia de manera de pensar y así cambiarás tu manera de actuar. La espada que fue de salvación al principio, ahora será de juicio y de destrucción a los que practican tales cosas. Y solo nos quedan dos cositas y es lástima que no acabemos. Quería dividirlo en dos, pero aunque se haga un poquito más pesado, es que quedan dos cositas muy bonitas. Lo más bonito del mensaje lo dijo Jesús en el último versículo, puedes ponerlo, en Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es una lucha, hermanos. Esto es una batalla contra la carne, contra Satanás, contra el mundo, contra los demonios. Esto es una lucha. Y nosotros tenemos la victoria. Y la tenemos garantizada. ¿Quién nos la dio? Jesucristo. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Mirad lo que nos dice, no lo cambies el versículo. Quiero que yo esté leyendo esto. Yo voy a leer en Primera de Juan, capítulo 5. Y versículo 4. Mirad lo que dice, escuchadme. Porque todo lo que es nacido de Dios, nosotros hemos nacido de Dios, vence al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros vencemos por la fe. La lucha viene por la fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Estos somos nosotros. Nosotros somos los vencedores. Que uno ha caído, se arrepiente y se vuelve a levantar, somos vencedores. Pero no vivimos en el pecado, ni practicamos el pecado. Y cuando aprendemos lo que hemos aprendido hoy, nos apartamos de eso, porque vemos que a Dios no le gusta eso. Eso es el arrepentimiento. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Sabéis dónde está el maná escondido? En el arca. El arca del pacto, que se ha perdido, que en teoría ya nadie sabe que está, contenía 3 objetos dentro. Un trocito de maná, las leyes que Dios había escrito con su dedo en el Sinaí, los 10 mandamientos, y la vara de Aarón. ¿Sabe lo que significa? Significa Jesús. Todo significa Jesús. El pacto que Jesús hizo con nosotros, darnos de comer. Yo soy el pan de vida. Quien no come mi carne no ha comido verdadera comida. Quien come de mí tiene vida eterna. Quien bebe mi sangre tiene vida eterna. Él es el maná escondido, el que nos da el sustento. Él es las leyes que nos ha grabado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y pondré mis leyes en sus corazones. Así lo dice en el Antiguo Testamento. Y Él es la vara de Aarón, porque es la que nos dirige, la que nos lleva. Los que son dirigidos por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Así que vemos que en esta representación vemos a Jesús. Pero aún más bonito que eso, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito
un nombre nuevo, el cual ningún conoce, sino aquel que lo recibe. Hace 2000 años, cuando el apóstol Juan escribió esto, él tenía en mente los Juegos Olímpicos. Sabéis que los Juegos Olímpicos se hacían en Grecia, con los griegos, los romanos. Y en todas las disciplinas de los Juegos Olímpicos estaban los de jabalina, estaban los de tiro al arco, estaban los que corrían, estaban muchas disciplinas. Y a todos los que ganaban, a todos los vencedores, les daban una piedrecita blanca. A todos los vencedores, solo no al segundo, no al tercero, al primero, les daban una piedrecita blanca. Y bueno, después cuando se acababan los Juegos Olímpicos, 15 días, 20 días, resulta que hacían una fiesta, donde iba el César, iban todas las grandes fortunas, como si dijéramos, los grandes pensadores, lo mejor de lo mejor, con las mejores comidas, los mejores servicios, y solo podían entrar los que tenían una piedrecita blanca. Solo podían entrar aquellos. La piedrecita blanca era la entrada, era el ticket de entrada para esa fiesta que ellos habían luchado durante mucho tiempo para vencer en sus disciplinas. Nosotros los cristianos todos recibimos una piedrecita blanca para entrar en el cielo, para entrar en las fiestas, para entrar en la boda del Cordero. Es muy hermoso eso. Los que vencieren, ha dicho, los que vencieren recibirán una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca un nombre escrito. ¿Sabéis por qué Dios cambia los nombres a las personas? Pues le hemos aprendido en el Antiguo Testamento. A Jacob le llamó le llamó Israel, a Abraham le llamó Abraham, a Sara, Sarai le llamó Sara. Y así Dios cambia los nombres porque quiere mostrar el carácter de sus hijos. Cada nombre tiene un significado al carácter de cada uno. Y tú serás Pedro. ¿Por qué le llamó Pedro si se llamaba Cefas? Le cambió el nombre, tú serás Pedro, porque tenía que ser firme como una roca. No es que a través de él llegara a la iglesia, sino que él sería un firmamento, sería un fundamento, una roca para esa iglesia de Jerusalén. Tú serás llamado Pedro. Y así cada uno de nosotros recibiremos un nombre nuevo. Cada uno sabremos lo que es en ese momento que lo recibiremos, con esa piedrecita blanca, el que nos da derecho a entrar en las bodas y en las fiestas y en el reposo eterno. Amén.